Damos la bienvenida aquí a la diputada Natalia Souto, que es la reemplazante en la Cámara de Diputados o que asumió el lugar de Cristina Álvarez Rodríguez. Así que bienvenida. ¿Cómo le va, diputada? Gracias. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Es dirigente de Barrios de Pie. Sí, Somos Barrio de Pie. Así que bueno, si hay algo que conoce usted bien de cerca son las demandas populares, ¿no? Sí, la verdad que sí. Más allá de que conoce muy bien el centro porteño por distintas protestas motivos. y distintos motivos. Vamos a compartir el momento en el que asumía como diputada de la Nación. Invito a la señora diputada electa por el Distrito de Buenos Aires, doña Natalia Marcela Souto, a prestar juramento. Natalia Marcela Souto, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por una patria libre, justa y soberana, sí, juro. Si así no lo hicierais, la patria os lo demande. Puede ocupar su banca, diputada. Sí. ¿Y cómo se ve eso a poquitos días de haber sucedido? ¿Qué emociones recorren un poco? Muchas. La verdad, aparte no había visto el video. Así que no, nada, muy contenta, con mucha responsabilidad, con mucho desafío, por mis compañeras, por mis compañeros. O sea, nosotros siempre sostenemos que estoy yo en este lugar, pero es una banca colectiva que corresponde a un montón de compañeras y compañeros que vienen luchando hace un montón de tiempo por poder traer también al Congreso Nacional la voz de los sectores populares en beneficio de tratar de construir una patria para todos, más en momentos en que por ahí empiezan a avanzar algunas propuestas de achicar derechos. Entonces, en ese sentido nos parece fundamental. Yo creo que hay una mirada un poco, creo que desde el desconocimiento, a veces estigmatizante o prejuiciosa respecto de los dirigentes de los movimientos populares. ¿Cómo es un poco te tuteo, perdón, pero Sí, por una sí, cuestión sí. de edad y me sentí como así hacerlo? ¿Cómo es tu acercamiento a ese rol de dirigente social? ¿Con qué tuvo que ver? ¿Cuál es la historia tuya personal que te dejó en ese rol? Bueno, no. Para empezar, o sea, mi mamá era militante del radicalismo, o sea que de chica, incluso cuando yo tengo 46, cuando vuelve la democracia, fui parte acompañando a mi mamá de todas las movilizaciones cuando volvía la democracia. Después ya en el colegio secundario, yo fui al Pellegrini, empezó toda la movida y todo el proceso por el tema de la ley de educación superior. Ahí ya participé más que nada con el centro de estudiantes y después ingresé a la Universidad de Buenos Aires, la carrera de Sociología. Bueno, y ahí ya me acerqué más a la vida militante, más en la agrupación Venceremos. Bueno, y ahí empezó la vida más militante, de tratar de cambiar, sobre todo en una época donde predominaban las políticas neoliberales muy fuertes, o sea, nos constituíamos como juventud en resistencia a eso. O sea, tanto en la universidad, con la aplicación de las políticas neoliberales, como afuera en la sociedad más en general. O sea, más que nada luchábamos eso, tratando desde la universidad, pero poder coordinar con otros sectores, trabajadores, obreros. ¿Pero también te sentís identificada con el radicalismo? ¿O te sentías en tu juventud? No, yo reivindico del radicalismo, el irigoyenismo, reivindico del peronismo, obviamente, a Evita, al movimiento peronista y distintas corrientes de pensamiento ideológico de nuestra Argentina que creo que forman parte del campo popular. Yo reivindico de distintos sectores o distintas corrientes varias cosas, todo lo que tenga que ver con los intereses del campo popular. Claro. Natalia, vos estabas entonces en tu experiencia militante en el 2001, que ahora se cumplen 20 años dentro de muy poquitos días, nada más, un mes y medio. Del otro lado del Congreso, fuera del Congreso, Sí. Era un momento donde había mucha crisis, hubo 5 presidentes en muy poco tiempo, había una crisis política muy profunda. ¿Cómo te encuentras ahora, 20 años después acá, jurando como diputada en este momento y ocupando una banca hasta el 2023, como una perspectiva de 2 años de trabajo muy intensos? Bien, me encuentra bien. O sea, no, en realidad en el 2001 yo era parte de la Federación Universitaria de Buenos Aires, fui la primera mujer vicepresidenta de la federación. O sea, nosotros recuperamos la federación cuando nosotros entendíamos para los estudiantes y estuvimos en la plaza toda esa generación y hoy tenemos un montón de compañeros como Axel, como Guado, que también estuvieron en esa plaza, El Cuervo, bueno, nada, y de otros sectores, Fernando Vallejos, un montón que estuvimos en esa plaza y que hoy por ahí nos toca estar en el Congreso representando desde adentro del Congreso, por suerte, a determinados sectores para poder
generar leyes y propuestas que vayan en beneficio de los sectores populares. Así que bien, me parece que es parte de un correlato a lo largo del crecimiento personal y de la sociedad. Recién hablábamos con nuestro compañero, con Mauricio, que traía un poco un pantallazo, bueno, doloroso, pero bueno, que responde a determinadas estadísticas. No sé si escuchaste sobre el final, todo lo vinculado a los jóvenes de entre 18 y 29 años, todo lo que está medido respecto de esa población que tiene muchas necesidades insatisfechas. Básicamente la mitad de los jóvenes hoy son pobres en nuestro país. Los niños más todavía, pero bueno, nos concentramos allí porque son personas que están habilitadas para votar, pero están como muy desencantadas, ¿no? Con quienes los representan. ¿Qué mirada tenés vos? Porque también hay muchos que seguramente los conoces de cerca, conoces pibes y pibas que también son de barrios de pie y que no tienen que darle de comer a sus familias o no tienen laburo, o, bueno, todas cosas dolorosas pero reales. Sí, creo que están una parte desencantados, una parte por la realidad misma y otra parte también tenemos una responsabilidad como representantes o dirigentes o referentes de la política de buscar la forma de poder convocarlos. Me parece que hay una parte de autoorganización, como por ejemplo la Marea Verde, que por ahí no se canaliza en una estructura partidaria, pero sin embargo fue masivo, está en la calle como estamos nosotros, estuvo en la calle como estamos nosotros y a partir de eso conquista derechos. Bueno, me parece que desde la política y de las estructuras tenemos el desafío de poder convocarlos, como sea, digo, quizás es esa la forma, porque es muy distinta a quizás cuando nosotros éramos jóvenes, cómo nos organizábamos, que como es ahora. Yo tengo una hija de 14 y una de 17. Y no militan en ninguna estructura partidaria, pero sin embargo son parte de todas estas movilizaciones y conglomerados de jóvenes que buscan conquistar derechos. Después hay otra de hecho parte, toda la cuestión ambiental también es muy convocante para los pibes. Sí. Después hay otra parte que me parece que está totalmente alejada. Una parte porque no les llegamos y otra parte porque tiene otras preocupaciones, como vos decís, que es la vida misma, que por ahí tienen padres que no tienen trabajo y tienen que ocuparse de trabajar o no pueden terminar de ir a la escuela porque no tienen garantizadas necesidades básicas. Entonces me parece que tienen otras preocupaciones que por ahí la de participar. ¿No? Más de supervivencia. Entonces me parece que, bueno, que es todo un desafío poder hacer, primero garantizar las necesidades básicas de toda la población y después ir generando canales de participación que me parece que es lo que va a terminar de construir un país más justo. ¿Y qué proyectos traes? ¿Ya tenés alguna cantidad de proyectos específicos más allá de los que se van proponiendo, como por ejemplo la ley de envases, que entiendo que ahí las organizaciones sociales tienen un rol fundamental? Yo trabajé muchos años en la Cámara, como 10 años de asesoras de distintos bloques. Y participamos en muchos proyectos. Uno de ellos era una ley de juventud. Por eso venía escuchando antes de entrar. Que bueno, la idea es un poco retomarla, que planteaba una propuesta integral en cuanto a la vivienda, al primer trabajo, a la educación, a la salud. Que por ahí, bueno, hay que retomarla porque en el último tiempo ya hubo leyes al respecto con eso. Pero ese es un tema que me interesaría mucho tomar. Otro es el tema del cannabis, que si bien está aprobado para uso medicinal, creo que hay que avanzar en el tema de la despenalización. ¿Por qué? Porque me parece que no puede haber ninguna persona presa por consumir. Creo que vulnera los derechos individuales y sociales. Creo que el problema no está en el consumidor, sino en el narcotráfico y en otro lado. Y nosotros penalizando a los consumidores no resolvemos el problema. En todo caso, creo que hay que despenalizar y que hay que acompañarlo con campañas de prevención, de educación, y después que cada uno a veces puede seguir y a veces no. El que no puede seguir porque tiene un consumo problemático, bueno, darle todas las herramientas para que pueda afrontar esa situación de la mejor manera posible, pero de ninguna manera con el sistema penal. Creo que el sistema penal no resuelve un problema de salud como es el tema del consumo de sustancias. Sí, ahí el otro desafío tiene que ver tal vez justamente con cómo tratamos o cómo integramos a las personas que tienen consumos problemáticos o que tienen algún tipo de desorden en su estructura psiquiátrica que hace que bueno, la convivencia es compleja, cuando las familias los quieren internar o recomendar un tratamiento en alguna granja, si ellos mismos se resisten no se puede avanzar por ese lado, ¿no? Todo lo que expuso el caso Chano. Pero cuántos chanos que hay ahí del otro lado, ¿no? Y cuántos chanos jóvenes y cuántas personas que lamentablemente no están integradas a la sociedad solo por estar enfermas. Por eso nosotros planteamos que tiene que ser un abordaje integral.
básicamente de la salud, pero de ningún punto de vista del Código Penal. No vas a revertir ni vas a rehabilitar a nadie, ni lo vas a integrar socialmente haciéndolo pasar por el sistema penal con una causa penal. Sí. Sí, es complicado. Bueno, y te interrumpí. Entonces el tema de las juventudes, el tema del cannabis. Y después algunos temas más vinculados por ahí a la violencia de género, que por ahí siempre va a faltar complementar. Qué sé yo, por ejemplo, una instancia administrativa de mediación para que las mujeres o las personas que tienen problema con el cobro de la cuota alimentaria puedan ir a una instancia de mediación gratuita donde puedan denunciar esta situación y que haya un abordaje integral de eso, porque hoy no está esa situación y muchas veces eso termina siendo violencia económica, terminan sufriendo violencia económica. Después, por ejemplo, también el tema de la violencia por cuestiones de género. Creo que en el deporte también hay que abordarla. Si bien tenemos la ley para prevenir, erradicar y sancionar las situaciones por violencia de género, me parece que falta por ahí ajustar en algunas cosas o agregar cosas que por ahí no están especificadas como esto. Bueno, en el deporte también hay situaciones de violencia de género. Bueno, por ahí reglamentarlas. Bueno, y lo que te decía antes, la cuota alimentaria, bueno, y un par de montón de proyectos también. Sí, hay un montón de cosas para hacer, sí. Sí, bueno, el tema de nosotros lo veníamos justo creo que hace un tiempo hablando cómo lamentablemente desde mi punto de vista se deja toda la cuestión vinculada al deporte solo como si fuese, como si pensásemos el deporte solo desde el punto de vista profesional, pero en definitiva el deporte es una oportunidad histórica para que un montón de pibas y de pibes también estén en contacto con otros y que si están capacitados puedan detectar situaciones de violencia, que durante la pandemia lamentablemente muchos pibes y muchas pibas al no ir al campito del barrio, al no ir al club, al no seguir adelante con sus actividades, todas esas situaciones de silencios abusivos siguieron adelante, que si todo esto estuviese, si toda esta red hubiese estado activada, tal como está activada en las escuelas, idealmente, no siempre, pero está activada en otros ámbitos, el deporte es un espacio excepcional para eso. Totalmente. Nosotros tenemos mucho vínculo con la asociación, con la Unión de Clubes de Barrio, que cumple un poco el rol que vos decías, que por ahí en la pandemia se les complicó un poco desde lo deportivo y cumplieron otro rol más de asistencia alimentaria. Pero bueno, ellos siempre sostienen que 1 hora en el club es 1 hora menos en la calle. Y lo que implica 1 hora más en el club es poder visualizar todas estas problemáticas y desde donde pueden contenerlos y tratar de darle una respuesta. Así que sí, es fundamental también todo el abordaje de esa temática. Y en tu trabajo cotidiano como militante, bueno, también estamos en un momento donde la crisis está pegando muy fuerte, donde hay mucho debate sobre la redistribución de la riqueza, sobre el pago de la deuda. Vos sos de una organización que es crítica también al pago de la deuda. ¿Cómo vas viendo esa discusión al interior del bloque? ¿Con qué te fuiste encontrando? ¿Cómo pensás que podés aportar también esa otra mirada que tiene que ver con la militancia popular y de base? No, yo creo que está buena la mirada que hay en general en el bloque. Me parece que coincidimos bastante en que en esta consigna de primero hay que crecer y después pagar, nosotros coincidimos plenamente con eso. Creo que primero tenemos que priorizar a nuestro pueblo, a nuestra gente, que no la puede estar pasando mal, cuando tenés que pagar una deuda que es impagable, que la contrajo el gobierno anterior de Macri, endeudándonos por 100 años y prometiendo un pago que era imposible de realizar. Entonces me parece que sí, que en ese caso, y bueno, que además no quedó ni un peso acá, que la mayoría se fugó al exterior de toda esa plata. Entonces me parece que hay que revisar el tema de la deuda, sí, por ahí generar un cronograma de pagos, pero siempre priorizando en este momento, más que salimos de una pandemia, con una situación económica que recién se está empezando a reactivar, que hay que priorizar la situación de la gente, que como contaban ustedes al principio, bueno, nada, hay una parte importante que la está pasando mal o que la pasó mal. Y eso se puede discutir, digamos, se puede traducir en el debate cotidiano en los barrios, en las organizaciones, digo, porque también una de las discusiones que hay, o lo que dejó la elección de las PASO, es una reacción también hacia el oficialismo, que hay un montón de gente que votó a otro partido que justamente es el partido del expresidente Macri, ¿no? ¿Cómo lo van leyendo en estos días que fueron militando seguramente en el territorio y con los 15 días que les quedan hacia adelante? ¿Qué lectura hay en el pueblo? Sí, a mí me parece que, más de lo personal, me parece que, por esto, camino mucho los barrios, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que obviamente venimos de 1 año y medio durísimo para todos y todas, con una situación económica compleja, fruto de una parte de la pandemia, que a todos los oficialismos en el mundo les fue mal en las elecciones que hubo. Tiene que ver con, me parece, con una reacción lógica de, bueno,
salir de una situación agobiante, y bueno, alguien paga los platos rotos, me parece, eso por una parte. Después, obviamente, hay cosas que por ahí no se hicieron del todo bien y que hubo que mejorarlas. Recién ahora se empieza a sentir un poco la reactivación económica real y más fuerte, cuando está todo más abierto, que lo pudimos hacer gracias a la campaña de vacunación. Hoy la mayoría del pueblo argentino está vacunado y permite eso, poder abrir de nuevo toda la situación económica. A mí me parece que lo de las PASO fue un llamado de atención fuerte, de bueno, hay que arreglar todo esto rápido porque la estamos pasando mal, pero yo veo que no creo que la gente quiera que vuelva al gobierno de Mauricio Macri. Esto, un gobierno que te endeudó, un gobierno que te sacó los remedios a los jubilados, que sacó vacunas del calendario de vacunación, que sacó el programa Conectar Igualdad. Me parece que eso cuando te pones a hablar salta y eso, que fue por ahí más un tirón de orejas. Un tirón de orejas que yo creo que totalmente se va a revertir en el 14 Bueno, el 14 hay de noviembre. analistas políticos que dicen que hay como... digamos, van en sentido con lo que vos decís, ¿no? Que muchas personas votaron un poco con enojo, un poco para generar este estado de, che, no estamos totalmente contentos con la gestión, con lo que están haciendo, pero que también el mismo impacto que genera ahora ver que todo se teñía, entre comillas, lo digo, de amarillo, también va a generar el efecto adverso o contrario. Entonces, que por ahí, digamos, hay como un envión, ¿no? Que se avanzó mucho con ese voto de enojo, pero que después eso va a tener un coletazo que va a hacer que las personas, bueno, tampoco la pavada, digamos, no, claro, incluso... votemos en otro sentido. Pero ahí te pregunto cómo se interpreta los votos antisistema, ¿no? Que la derecha se haya llevado una elección muy importante. Un 5% de la provincia de Buenos Aires, exacto, ¿no? Que le fue a Espert, me parece, 5,4, algo así. Sí. No, yo creo que tiene que ver un poco con esto de el cansancio, de esto, de un año agotador, de falta de respuestas en algunas cosas. Y me parece que esta derecha trata de canalizar un poco, sobre todo en la juventud, esa rebeldía innata que tiene el sector juvenil. Para mí, obviamente, con un discurso mentiroso, porque, qué sé yo, de todas las propuestas que voy a ir a quemar el Banco Central. Bueno, sí, ¿qué estás esperando ser diputado? Para ir? Digo, en un punto es mentira, no lo va a hacer. Son cosas inaplicables. Son cosas inaplicables. Entonces, por un lado te decís que sos antisistema y que todos somos una casta, y en realidad me parece que ellos son parte de una casta, al apoyar a Domingo Cavallo, a la dictadura. Me parece que eso forma parte de la casta. Y por otro lado decís, quiero ir al Congreso, pero es toda una casta. Entonces me parece que es un discurso engañoso que trata de captar un poco de desilusión de los sectores juveniles, pero que es mentiroso y que después en el Congreso va a terminar votando lo mismo que la derecha. Igual hace porque son las mismas propuestas. Hace sentido un poco a todo lo que se analiza respecto al fenómeno de la posverdad, ¿no? Que también tanto lo venimos charlando nosotros, a donde... Incluso por ahí puede ser al revés, donde estos personajes, yo le digo personajes porque me parece que hay una construcción detrás de estos candidatos, Milei o Espert, en realidad lo que están haciendo es robustecer ideas que existen. O sea, hay quienes fantasean con la idea de hay que quemar el Banco Central. No digo que sea practicable, pero digo que hay una habilidad puesta ahí del otro lado para recoger ese que es un concepto ya establecido para algunas personas. Claro, aparte ¿no? es un concepto anárquico y en realidad es anárquico, pero por otro lado estás tratando de estar en las instituciones democráticas. Sí, es contradictorio. Es totalmente contradictorio. Después, bueno, qué sé yo, el partido, Milei, por ejemplo, dijo que admira a Bolsonaro, que es racista, misógino. El principal partido que apoya a Milei negacionista. Negacionista. El principal partido que apoya a Milei, que es español, es el Vox, que se autodefine racista y monárquico. Sí. Entonces, que yo me parece que por ahí toman algunos conceptos y esto, tratan de canalizar una rebeldía, pero que falta información en los pibes y en las pibas, que está bueno salir a debatir un poco y a charlar con ellos. Con respecto a las juventudes, te quería preguntar, como dijiste, tenías hijas muy adolescentes, jovencitas, sobre, bueno, circuló en estos días una denuncia de una situación que se está viviendo en Misiones y también en Salta, de violencia por parte de sus compañeros de trabajo, de estudio, perdón, en la secundaria, con abusos sexuales y con publicaciones de fotos de las chicas en las redes sociales. ¿Cómo vas viendo esta discusión con las nuevas generaciones respecto a la violencia de género, a las relaciones interpersonales, las relaciones sexuales, la conformación también de una sexualidad libre de violencia, más allá, digo, de la implementación de la ESI, también la experiencia ahí
con tus hijas adolescentes ante estas situaciones de los machismos que todavía están? Yo creo que tiene que ver mucho con la educación. O sea que la ESI es una parte y después tiene que ver con el sistema educativo, sobre todo. Porque veo como distintos niveles, o sea, hay algunos pibes y pibas que están totalmente formados y que esa problemática la abordan ellos mismos frenándola, y que hay en otros sectores donde por ahí falta un poco más de educación, de información y de debate, y obviamente estas situaciones calan porque son parte de la realidad y del siglo en el que vivimos. El tema es poder acomodarlas, llevarlas, y que incluso los pibes y las pibas se puedan defender o autodebatir el tema, porque me parece que eso, cuando se dan cuenta del daño que genera, me parece que se frenan entre ellos un poco. Yo noto eso, que hay como una conciencia fuerte de lo que lastima al otro, de lo que no, hasta dónde son los límites, hasta dónde es una broma y hasta dónde no. Me parece que ellos lo tienen bastante claro, los que tienen acceso a tener información y debatir de verdad el tema. Yo creo que va por ahí cómo se frena ese tema. Respecto de esta cuestión de la violencia de género, he notado que, por suerte, muchas leyes incluyen la perspectiva de género en su descripción o en su texto, incluso en temas que uno podría pensar cómo se cruza esto con la cuestión de género, pero está ahí, está incluida y me parece buenísimo. Pero por otra parte me parece que se la sigue dejando a la víctima muy sola, donde son ellas las que tienen que activar un botón antipánico, donde son ellas las que tienen que reunir evidencia para demostrar que son hostigadas, y todavía hay algo que el otro día me contaba una referente de estas organizaciones que forman parte de la sociedad civil, que tratan de asesorar y asistir a las víctimas, que habían acompañado a una chica que había sufrido violencia de género y estuvo 5 horas en la oficina de la OBD, en la oficina de violencia de la mujer. 5 horas para una víctima, para una denuncia, ¿no? Donde entonces hay algo que no sigue que sigue sin estar a la altura de las circunstancias, donde ahí yo creo que los funcionarios judiciales, en su gran mayoría, son los que no están teniendo ninguna perspectiva de género, no están entendiendo por dónde va. Porque para una víctima cualquiera ya estar 5 horas en una comisaría, si te chorearon el celular, está mal. Pero si encima estás ahí, con todo lo que significa ir a denunciar una situación de violencia, que pasaste por un montón de cuestiones, ¿no? Vencer el miedo, estar bien asesorado, saber que muchas veces vas en contra del papá de tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Que te tengan 5 horas para radicar una denuncia. Sí, totalmente, es una barbaridad. Está mal. Está mal. No, hay Tiene que cambiar. Del dicho al hecho es lo que pasa, me parece, como que obviamente hay que cambiar, hay que contener. A nosotros nos pasa con un montón de compañeras, esto de los sectores populares, porque además es verdad, no tratan mejor a una compañera de los sectores populares que a una persona de clase media o clase alta, no es igual. Claro que no. Entonces, me parece que falta educación, que falta formación en el sistema judicial, en la policía, que una parte es falta de información y educación y otra parte también me parece que falta control. Y empatía también. Pero bueno, tiene que ver también con la OBD... formación y con que se controle eso. Bueno, a ver, ¿cómo tratamos a alguien que viene? No la puedes hacer esperar 5 horas o no le puedes revictimizar todo el tiempo preguntándole cosas. ¿Y vos qué hiciste? ¿Y por qué te pegó? Bueno, nada. Sí, dale. tal cual. Estamos en otro Pero tiempo son cuestiones básicas pero en un punto. Por eso digo, bueno, un protocolo de cómo tenés que tratar, qué preguntas le podés hacer y qué no. Bueno, pero hay protocolos, digo. Sí, pero hay acciones. Pero por eso digo que falta control y después el acompañamiento, porque eso es también, porque vos después que hiciste la denuncia, la persona que hizo la denuncia se va y tiene miedo. A veces tienen situaciones económicas que no se pueden ir de la casa porque no tienen a dónde irse. Desde la organización que vos representás, en definitiva, que también te trae a la lista y te trae a la banca, ¿tuvieron alguna posibilidad de desarrollar, inscribir a compañeras en la acompañar? ¿Van viendo que esas políticas van teniendo un impacto? También se había constituido hace poco un programa que se llama Mi Pieza, que tenía que ver con recursos económicos específicamente para las mujeres para que pudieran ampliar sus viviendas o pudieran, no sé, terminar la pieza de los chicos. ¿Cómo vas viendo esa implementación de las políticas públicas? Porque muchas veces lo que sucede es que uno percibe que hay dificultad a la hora de llegar al Estado. Nosotros tenemos dentro de la organización nuestra la agrupación Marea, que es la que toma los feminismos, que en todo el país, o sea, abordan todas estas problemáticas
incluso según la provincia o según la localidad, lo que hacemos en un punto es acompañar a las compañeras o a las personas vecinas que tengan esta problemática y hacer un poco de vínculo entre el Estado y la víctima, digamos. Claro. Tratar de saber cuáles son todas las herramientas que están al alcance para poder llevarlas a cabo y hacer el proceso, acompañarlas de la mejor manera posible. Y después, bueno, nada, desde los de legislativos locales, municipales o provinciales o nacionales, tratar de fortalecer con nuevas normas, con nuevas leyes, todo esto que falta implementar para que sea un poquito mejor. Sí, y también estoy pensando, ya nadie me pidió, ¿no?, el consejo, pero también estoy pensando, no, todo el tema que tiene que ver con la capacitación en oficios, ¿no? Porque muchas veces también son la posibilidad o el rescate de esas mujeres de situaciones, como bien decís vos, o sea, donde las oprime una cuestión económica, donde está en juego una violencia simbólica, pero que también ellas se saben desvalidas para poder hacer algo por ellas mismas. De pronto, si esas mujeres tuviesen al alcance capacitación directa en oficios, por ahí es más fácil esa posibilidad de, bueno, estoy ganando autonomía, yo misma podría trabajar de esto, y entonces de ahí el salto para poder romper el espiral de violencia que ejerce su conviviente es más fácil. Sí, me sonreía porque justo el sábado o el viernes estuve en el polo productivo ex ESMA, donde había un montón de compañeras que hacen trabajo de carpintería, herrería, de bloqueras, vivero. Y bueno, y después nos juntamos un rato y con, bueno, ¿en qué les cambió la vida? Y algunas te decían, a mí me cambió en que puedo hablar de par a par con mi papá, que entiendo lo que... Y otra dijo, yo obtuve la libertad porque yo era víctima de una situación de violencia de género. La piel de gallina. Y a partir de eso, nada, tengo mi oficio, acá vengo, aprendí un oficio y me permite, voy a armar un emprendimiento. Que era, bueno, hacer unas letras con LED y creer en ellas. Y yo siento que puedo hacer lo que quiero y que puedo cambiar y que podemos hacer cualquier cosa. Yo jamás me hubiera imaginado que podía soldar y armar una mesa. Y me armé mi mesa en mi casa. Bueno, y yo conseguí la libertad, así lo dijo, que nada, buenísimo. Y tiene que ver con esto que vos contabas, con un oficio que por ahí no tuvieron la oportunidad antes de tenerlo. Claro. Bueno, y que pueden hacer... lo mismo que hace cualquier varón, y bueno, y rescataban esto también, porque es una cooperativa mixta, que los varones tenían muy buena predisposición a explicarles cosas que por ahí dicen, bueno, me explicás esto, que no era del rubro que estaban formándose, bueno, quiero saber esto, me falta... Bueno, y esta misma chica que decía que consiguió la libertad, decía, yo ahora para mi cumpleaños pedí que me regalen una caladora. Claro. Claro. Antes había pedido otra cosa, ahora quiero herramientas. Bueno, tiene que ver con eso también. Sí, nosotros también te acordás que lo mencionábamos con toda la cuestión de que las mujeres, por una cuestión estructural, en general no fuimos capacitadas ni en formación financiera, porque habitualmente de eso se ocupaban los hombres de la casa, ¿viste? Entonces no sabemos un poco cómo, o no aprendimos tanto cómo administrarnos y entonces cómo llevar adelante nuestras propias finanzas y nuestras propias inversiones o emprendimientos. Y por otra parte, toda la cuestión vinculada a la tecnología. Porque la tecnología siempre estuvo reservada para los varones, entonces para nosotras esa brecha es aún mayor. Y estamos muy atrasadas respecto de otras épocas, porque ahora sí que necesitamos esos recursos, esas herramientas y sobre todo sentir que podemos. Sí, podemos, está demostrado. Y además me parece que, nada, por una característica de las mujeres, por todo esto que vos decís, creo que aprendemos incluso más rápido, que tenemos una facilidad de incorporar... Ay, no se habla por vos, yo no. Sí, probamos a ver que sí. No, yo aprendí a taladrar, eso bueno, sí, ¿eh? Eso lo aprendí en la pandemia, aprendí a taladrar, ya le dije a Amanda, yo estaba muy orgullosa. Sí, había colgado en mi casa ahora que cuadros, estantes. Estamos acostumbradas a hacer muchas cosas al mismo tiempo, muchas tareas en el día. Pero después la parte financiera o bueno, por ahí lo tuyo no es lo financiero y es no, otra claramente cosa. que es otra cosa, obvio. La Cada tecnología una tiene que buscar por dónde... La tecnología tampoco. Ahí yo ¿Ya cuento sabes con mi hijo. ¿A qué comisiones vas a participar? Todavía no definiste esa parte. Todavía no sabemos nada de eso. ¿Y en cuáles sí te gustaría? Más allá de que después... No, me parece esto más vinculado a las que estuvimos hablando, a las temáticas que estuvimos hablando recién, por ahí legislación laboral también me parece interesante por todo esto que estamos hablando, me parece que sería una buena comisión. Sí, además que venís de una capacitación que tiene que ver con tus últimos contactos con digamos, como dirigente, quiero decir, claro. ¿no? Entonces también ahí... Y se viene un debate fuerte con respecto a eso, entonces me parece que estaría interesante también esa comisión. Sí, claro. Bueno, y hay algo que se puede traer yo creo que sí, pero hay algo que se puede traer de esa experiencia como dirigente al Congreso, a tu actividad parlamentaria. ¿Hay algo que se puede o equiparar o hay algún atributo
o cuestión que aprendiste en ese terreno que se puede traer acá al Congreso? Yo creo que todo, creo que todo. Que también es una selva, me imagino, No, yo como creo la que calle. todo, porque me parece que la experiencia militante tiene que ver con la vida misma, porque no les cindimos la militancia de la vida. Digo, yo tengo 2 hijas, trabajo, milito y me contacto con un montón de gente, compañeras y compañeras que somos parte de la vida cotidiana. Entonces me parece que es trasladar un poco eso, las experiencias de la vida cotidiana mía y de un montón de gente que están atravesadas por la militancia, pero no está escindido. Entonces creo que es todo lo que podemos trasladar. Después hay que encauzarlo, pero me parece que sirve todo. Y después de todo eso está la vida personal, que yo también siempre pregunto, digo, qué trabajito, ¿no? Esto de ser legislador, estar con sesiones que duran más de 20 horas. ¿Vos sos de la provincia de Buenos Aires? Sí, ¿Vivís en la provincia de Buenos Aires? López. Sí. Sí, bueno, por eso decía, estamos acostumbrados a hacer un montón de... No, pero la familia tiene que acompañar. Sí, acompañan, sí, siempre acompañaron y acompañan, sí, por suerte en eso, tanto el papá de mis hijas como mi actual compañero, como mis hijas también se bancan que por ahí no estés mi mamá, se banca que tal evento familiar no puedes llegar o llegás más tarde porque, bueno, o porque estás en una actividad o porque estás dormida, porque ya después de también 24 horas... descansar un poco. ¿Y te encontraste a veces explicando en la intimidad, ¿no? Con amigas o qué sé yo, con otras personas vinculadas a la familia, que no todos los políticos son todo eso que muchos piensan que son? Sí, o sea, con la gente con mis amigos que ya me conocen, no. Pero después con Obvio, porque ante todo saben cómo es Natalia. Entonces Claro. Natalia no va a ser de una manera en la casa y otra manera en el Totalmente, Congreso. eso seguro. Pero y después con otra gente por ahí más intermedio que conocés, después sí tenés que explicar. Me pasó que, bueno, empezó entonces, no, pará, porque yo Claro. sí, no soy así por esto. Pero bueno, también es lógico que un poco lo sientan así, que ¿Y es con parte qué del tiene que ver? diagnóstico. Y me parece que tiene que ver con que hay una parte importante de la política que está alejada de la sociedad. Lo digo de verdad, es una autocrítica en general, me parece, la política. Hay una parte que está alejada y que la gente la siente alejada. O sea, a mí te digo la verdad, de nuevo, una opinión que nadie me pidió, Sí. Estoy como con, no sé, si querés lucharlo en terapia, pero es una opinión que nadie me pidió, pero a través de este trabajo, por suerte, uno logra en las entrevistas, como que uno está, digamos, tiene otro tiempo para dedicar y conocer, y en realidad hay tanta gente tan valiosa en el Congreso y tan formada y tan capacitada. Yo misma me encuentro explicando como si yo fuese parte. Che, no, la verdad que hay un montón de gente que tiene mucha experiencia, que tiene una mirada muy profunda respecto a algunas temáticticas, que no es simplemente que se sientan y legislan y después están y se comen un sandwichito y levantan la mano y van votando y ni se meten. Es un trabajo que es muy profundo. Habrá de todo, por supuesto, son casi 300 los diputados, hay de todo, pero me parece que sí que hay algo incluso que por ahí, dentro de este ejercicio autocrítico, tiene que ver con terminar de contar quiénes son, cómo piensan. Sí, totalmente. ¿No? Y me parece ¿Hacia dónde van? Que ahí también juegan un rol importante de los medios en general, ¿no? Sí. No digo todos, como en todo no es todo lo mismo, pero me parece que juegan un rol también en difundir solo algunas particularidades y que también hay una parte que le interesa esto, que la política esté desacreditada, como lo de Milei también, digo, e incluso de los medios, que desacreditar la política para que no haya participación y para que haya toda una visión bastante oscura y que no es todo así, como vos decís, hay un montón de gente capacitada con un montón de experiencia militante y con mucha experiencia y formación como para fortalecer la política y las discusiones adentro del Congreso. Y en ese Totalmente. sentido, la estigmatización también, ¿no? Preguntarte cómo va jugando, no solamente los sectores populares, sino también, por ejemplo, pensaba, vos sos de un distrito donde hay una población que tiene por ahí recursos económicos diferentes, que hay mucha desigualdad también, ¿no? Porque sectores muy acomodados, sectores muy privados de todo, en Vicente López. ¿Cómo vas pensando cómo impacta esta dinámica también de los discursos sociales, de la estigmatización del otro, de la desacreditación de la política en ese sentido, ¿no? Esto de que todos los políticos son corruptos o todos hacen la suya o que, no sé, los que son representantes de los barrios populares no pueden ocupar una banca. Vos te encontrás con muchos compañeros que vienen de los barrios, ¿no? Ahí tenés a Fagioli, también Alderete, Sí. un histórico dirigente. Totalmente. ¿Cómo lo vas viendo en el impacto social también? Me parece que es un camino a desandar eso, toda esa visión. Que de a poco esto, con actividades, con propuestas, nosotros caminamos mucho toda la provincia y esto, hablando con la gente, a veces te toca que estás en una actividad y un vecino viene y te dice, no, yo no estoy de acuerdo con usted. Bueno, ¿pero por qué, señora? Mire, esto, y bueno, me parece que es eso, falta diálogo.
falta difusión. Me parece que así se va desandando también. Y después con propuestas concretas que reflejen las necesidades de la gente. Yo creo que ese combo termina de desandar toda esta visión que tratan de imponer de algunos sectores. Bueno, Natalia, ¿hasta cuándo tenés el mandato? Hasta el 23. De diciembre. No, Diciembre hasta del el 2023. Del 2023. Dos años. Pero La por vamos a favor, tener acá tenemos un montón. una Natalia para rato. Claro. No, Seguido. porque la otra vez estábamos haciendo otro de los flamantes diputados que había asumido la última sesión y era apenas porque un mes que reemplazan tenían. a alguien que se Al le vence el mandato diputado en Brizuela del diciembre. Moral, que murió, Claro, que le vencía el mandato. Y la ahora. contadora. Y a Claro. Ruti creo que también que se le vencía ahora Gustavo en diciembre. López también va a tener sí. No, en tu poquito caso, tiempo. bueno, En mi caso, te hasta el quedan. 2023. Sí, ¿te imaginaste que terminabas acá en la La banca? peleaste, además, la Sí, tuviste un que poquito, pelear. sí, ¿Qué la cosa? verdad que La tuvo que pelear. la peleé un poquito, pero no, me parece que sí, yo creía que sí, que en algún momento, o sea, se iba a pasar. Era el lugar que Sí, tenías sí, que sí, ocupar. sí, totalmente. Está bueno, yo creo que lo mejor que nos puede pasar a los argentinos es tener la mayor representación posible dentro del Congreso, en términos de formación académica o no, pero de contacto con la sociedad desde lugares tan diversos como los que ustedes están trayendo. Así que La pluralidad, sí, sí, la totalmente. pluralidad. Me parece que eso enriquece muchísimo el debate y las miradas que se pueden aportar sobre los distintos temas. Por supuesto. Bueno, gracias por tu visita. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y nos vemos. No fue tan difícil, ¿no? No, para nada. Está Bueno. acostumbrada a hablar en asambleas multitudinarias, Por favor. por No la favor. No, pero somos amorosas. Son Mirá, divinas, ¿qué son te puedo divinas. No, decir? de verdad, Vos de después verdad. andá y comentá. De Que verdad. que no mordemos, que vengan más Que vengan diputados más a seguido. visitarnos. Sí, Claro. porque nos gusta y lo valoramos mucho. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, Aman, hay muchos temas para cuando Sí. sigamos del corte, cuando ahora la Exacto. despedimos a la diputada, pero cuando regresemos hay muchos más temas. Sí,